bien, pues muchas gracias. Parece que ya hemos iniciado ahora sí la grabación. Entonces, bueno, el día de hoy precisamente vamos a ver pues cómo obtener, digamos, o cómo desarrollar una supervisión topográfica para obras de edificación, que como les comentaba, pues bueno, tiene varias ingenierías que se ven correlacionadas y varios temas importantes que se deben de considerar para desarrollar de manera exitosa una obra de edificación. Que bueno, vamos a comentar algunas de ellas. En primera, bueno, ¿qué ingenierías o qué estudios se necesitan dentro de estas obras o dentro de estos proyectos? Bueno, sin duda son varios tipos de ingeniería, varios tipos digamos, de estudios y de proyectos que deberemos de considerar para desarrollar de manera exitosa un proyecto de edificación. Por un lado, se deben de desarrollar proyectos técnicos de aplicación, por ejemplo, para el suelo, ¿sí? Entre ellos podemos comentar algunos como un estudio geotécnico que pues, nos analiza las propiedades físicas que tiene el terreno. Por otro lado, un estudio de suelos, que como diferencia, un estudio de suelos va a desarrollar o vamos a obtener con ella pues un tipo de datos mecánicos del suelo, ¿verdad? O sea, qué capacidades de carga tiene y elementos que vamos a ir explicando pues en el transcurso de la sesión del día de hoy. Así, con estos dos temas, tanto relacionando la geotecnia como la mecánica de suelos, vamos a obtener al final una cimentación, que como tal es una obra de ingeniería civil o de obra civil que pues nos descarga, digamos así, los elementos de toneladas y de peso, pues que como sabemos un edificio genera. Que bueno, es más complejo que eso, pero lo vamos a ir desarrollando también en el transcurso de esta sesión. Además, otro tipo de ingeniería pues es, por ejemplo, la estructural, que nos calcula o nos estima pues todo el diseño de una estructura, de un esqueleto, por decirlo así, que nos va a soportar todas las cargas que un edificio tiene. Y de ahí, pues bueno, se derivan otras complementarias, pero no por eso menos importantes, como el tema de pues un diseño eléctrico, una red o un sistema eléctrico, un sistema hidrosanitario, por ejemplo, en donde desarrollamos pues todos los sistemas hidráulicos y sanitarios, es decir, de agua limpia y de agua residual, y otras, ¿no? Que puede ser algunos como instalaciones especiales como telefonía, como internet, como sistemas de gas, redes de gas, etcétera, ¿no? Dependerá pues del tipo de edificación, es el tipo de ingeniería que entraría ahí, porque por ejemplo en un edificio en donde no tiene uso habitacional, probablemente el uso, por ejemplo, de gas pues no será totalmente necesario, ¿sí? Debido a que es un edificio, por ejemplo, de oficina, ¿no? Donde probablemente no sea necesario, es decir, pues dependerá del uso. Aquí, bueno, hay una estrecha relación entre los temas que tienen que ver con la aplicación de la ingeniería y los temas que tienen que ver con la aplicación, por ejemplo, de la arquitectura, que aunque sí hay una cierta o una relación muy estrecha, pues cada área, digamos, que es, por supuesto, sabemos, muy diferente, aporta una parte para un proyecto. Un arquitecto, por ejemplo, desarrollará un diseño geométrico, un diseño de espacio, distribución y acabados y muchos otros elementos que al final es lo perceptible para el ser humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio que tiene abierto, cuánto medirá una recámara, las escaleras que tengan un buen desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya los temas de diseño de ingenierías, como qué columnas se necesita, qué viga tiene que soportar tal carga, qué tablero eléctrico es necesario, con cuántas salidas, etcétera, pues ya se involucra más un tema de ingeniería y de las diferentes ingenierías. Es una, por ejemplo, de las diferencias muy tangibles con lo que una arquitectura interviene y una ingeniería, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Por ahí alguien desea comentar algo? Bueno, con toda confianza, como lo saben, cuando hay alguna pregunta, con toda confianza, por favor,
bueno, me lo hacen saber. Entonces, en esta presentación vamos a desarrollar pues 3 tipos de ingenierías, digamos, que son relevantes porque forman parte de lo sustancial que una edificación conlleva. Por un lado, sabremos o veremos lo que es un estudio de mecánica de suelos, así como pues cómo desarrollar o cómo trazar, por ejemplo, una cimentación, y pues el tema estructural, qué cuidados debemos de tener. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primero de ellos, que tiene que ver con un estudio de suelo. Entonces, bueno, diversos tipos de pruebas, diversos tipos de trabajos o de estudios se pueden realizar. Uno de los más comunes, sobre todo en edificaciones más pequeñas, aunque bueno, en edificaciones grandes también es necesario, es esta prueba que vemos aquí, que es la conocida como prueba de penetración estándar o SPT, ¿sí? Que es una prueba que define o que nos determina pues las características mecánicas que un suelo conlleva, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Este tipo de pruebas se podría definir como un ensayo o toma de muestras que se relaciona con el número de golpes necesarios para introducir un tubo, digamos así, que es conocido como el tomamuestras, que es hueco por dentro y que nos va, digamos, captando, que nos va almacenando el material que con el golpe vamos generando eso. Básicamente aquí vemos un diagrama del lado derecho bastante sencillo pero bastante claro, en donde nosotros mediante 2 poleas, por ejemplo, generamos un jalón, levantamos un martinete o un martillo, ¿sí? Aunque bueno, el nombre correcto es martinete, que golpetea, ¿sí? Golpetea, digamos, una cabeza de golpeo y va penetrando al perforador, ¿sí? Este llamado tomamuestras tubular. Y precisamente mediante un cálculo que se realiza relacionando el número de golpes que conlleva el martinete y cuántos centímetros por golpe va penetrando en el suelo, es como se va determinando las cargas. Sí, compañero Jorge Ernesto, adelante. Buenas tardes, profe. Oiga, con respecto a esta herramienta, me hace mención el hecho de si en el suelo, bueno, no veo que tenga un diámetro mayor a 10, 15 centímetros el tubo hueco. Entonces, si se topa con alguna piedra, ¿cómo puedes definir que, o sea, tendrías que primero escarbar y después, no entiendo muy bien, porque si te topas con una piedra ya no vas a poder penetrar? Entonces, ¿cómo sería? ¿O no funciona en estos casos? Exactamente, pues bueno, muy buena su pregunta. Efectivamente, este tipo de pruebas no nos funcionarán cuando tenemos un manto rocoso, debido a que, pues bueno, el golpe que genera el martinete que ya hemos mencionado, pues no será suficiente para librar o para poder penetrar una campa de roca. Normalmente estas pruebas se realizan para materiales o para suelos arenosos o arcillosos o cualquier tipo de material que sí pueda ser penetrado por este tipo de prueba. Cuando se genera o cuando se encuentra un manto rocoso, esta prueba se detiene y se necesita otro tipo de prueba, que es precisamente el estudio geotécnico, donde nos encuentra la capa de piedra que se tiene y que además para temas de cimentación, por ejemplo, pues inclusive pueda ser aprovechada, porque evidentemente cuando una cimentación se apoya sobre un manto rocoso, pues creo que es evidente que tendrá bastante firmeza, ¿no? Va a ser muy estable. Entonces, más bien en este caso, cuando el suelo es rocoso, se tiene que detener esta prueba y se tiene que optar por una prueba diferente. Pero efectivamente, cuando llegamos a esto, pues no podemos seguir. Entonces, bueno, el tubo que vemos, el tomamuestras, que bueno, aprovechando el comentario del compañero, es por ejemplo esta fotografía que tenemos del lado derecho, que es un tubo, simplemente un tubo partido en 2, que se puede después unir y que después abrimos para ver el tipo de suelo que encontramos. Voy a ver si me puedo inclusive acercar un poquito para poderlo ver un poquito mejor, ¿verdad? Creo que, bueno, ahí está. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, que normalmente
se tiene, por ejemplo, una cinta como para referencia. Esta barra o estos tubos más bien se tienen, bueno, estarán más o menos sobre los entre 60 y 70 centímetros de largo. Dependerá del tipo de equipo que llevemos, pero anda con esto, ¿no? Todos estos parámetros, inclusive datos como el peso del martinete, por ejemplo, cumplen cierta normativa, ¿sí? No es que yo, digamos, por mi antojo, yo lleve un martinete de 100 kilos porque a mí se me antojó que fuera así, sino que lleva un estándar, una norma internacional que cumple con ciertas características. Por ejemplo, la masa o el martinete que he mencionado deberá de pesar exactamente 63.5 kilogramos. Y además, se deberá de dejar caer exactamente de 76.2 centímetros. ¿Sí? Como estos son estándares, ya se tiene determinado cuántos golpes se necesitan para penetrar, por ejemplo, 10 o 15 o 20 centímetros. Y mediante saber el número de golpes, irlos contando, necesarios para bajar, por ejemplo, 30 centímetros, se realizan cálculos para determinar la carga que el suelo soporta. ¿Sí? Digo, es más o menos a grosso modo lo que este tipo de datos o ese tipo de pruebas nos funcionan. Esta prueba, salvo lo que nos comentaba el compañero Jorge, que encontremos roca, se utilizan para profundidades de cimentación, por ejemplo, de entre 0, o sea, desde la superficie, por decirlo así, del suelo, hasta un máximo de 8 metros, por ejemplo. ¿Sí? En donde vamos nosotros acoplando cada vez más tuberías y cada vez esta barra de perforación o este toma muestras va llegando más profundo. ¿Sí? Entonces, una prueba bastante interesante que inclusive pues en algunos videos y en algunos, bueno, inclusive en algunos semestres llegamos a realizar prácticas de penetración estándar, lo cual nos resultaba bastante interesante y que bueno, ojalá y más adelante podamos llevar a cabo alguna de ellas, ¿no? Sabemos que no tiene que ver totalmente con la topografía, pero bueno, siempre es interesante conocer otro tipo de pruebas que nos permiten pues conocer un poquito más acerca de otras ramas de la ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, con esta prueba de penetración estándar, ¿qué es lo que se obtiene, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que obtenemos como resultado? Se obtienen datos mecánicos del suelo que nos permiten determinar pues un diseño eficaz o un diseño de una cimentación de manera eficaz. Por ejemplo, se obtienen datos como humedad. La humedad nos referimos a pues, qué cantidad de agua se tiene. Para poder determinar la humedad, por ejemplo, normalmente o lo que se hace es que se extrae una muestra, como vimos en la presentación, bueno, ya no les comenté, pero se va generando, voy a volverme a acercar un poco para acá, cuando se determina, cuando se obtiene cada muestra, estas muestras se obtienen cada 1,20 metros de profundidad, ¿sí? Es lo que se obtiene, se guarda en una bolsa, ¿sí? Totalmente hermética para que no se contamine. Aquí, por ejemplo, hablamos de que es la muestra 3 del sondeo 1, por ejemplo, ¿sí? Y a cada una de las muestras que obtenemos aquí, se le realizan pruebas para obtener todo esto. La humedad se obtiene mediante el secado de la muestra, ¿sí? Nosotros pesamos, por ejemplo, una bolsa de estas de las muestras, ¿no? Y si, por ejemplo, pesa 1,2 kg en su estado natural, después se mete a secar a un horno, ¿sí? Que le retira o le quita toda la humedad precisamente, y luego se vuelve a pesar seco. Entonces, si nosotros sacamos la diferencia entre cuánto pesaba mojado o húmedo y cuánto pesa ahora ya que no hay humedad, podemos determinar el peso real del material y qué porcentaje de estos elementos es humedad, porque aunque no lo parezca, un porcentaje bastante alto de suelo siempre tiene humedad. Dependerá también del tipo o más bien la fecha en donde hacemos el estudio, pues es también la cantidad de humedad. Obviamente, en temporadas de humedad o de lluvias vamos a tener un suelo más mojado, más húmedo, por decirlo de alguna forma, que cuando estamos en temporada de secas. Pero siempre el suelo lleva un pequeño porcentaje de humedad, que bueno, es variable y que bueno, nos determina o es un dato importante que buscamos conocer. Buscamos por otro lado la plasticidad. ¿Qué tan plástico es? Todos los materiales tienen un pequeño porcentaje, bueno, no todos, pero una gran mayoría tienen un porcentaje de plasticidad. Plasticidad es que
precisamente cuando se obtiene o cuando se tiene el material mojado, se comporta de una manera diferente que cuando está totalmente seco. Y esto, por supuesto, nos genera un dato muy considerable que debemos de considerar. Porque imagínense ustedes que nosotros diseñamos un cimiento, ¿sí? Metemos nuestra cimentación, un cimiento de piedra, un cimiento de concreto, del tipo de cimiento que sea. Nosotros consideramos una carga estable que todo el año este tipo de suelo va a tener, por decir un número, 5 toneladas de capacidad por metro cuadrado, por citar un ejemplo. ¿Qué pasaría si entonces, durante el temporal de lluvias, resulta que este material es plástico? Pues entonces tendrá una deformación. Al estar mojado, se va a empezar a deformar. Cosa que sucede, por ejemplo, con la arcilla, ¿sí? Que inclusive esa es la razón. Su alta plasticidad de la arcilla es la que precisamente se aprovecha para utilizar o para manejar la arcilla para generar, por ejemplo, ladrillos o para generar vasijas de barro, etcétera, ¿no? Entonces, importante la plasticidad, qué tan plástico es el material. Por otro lado, se obtienen granulometrías, que granulometrías se refieren a, ya una vez seco el material, pues qué porcentaje de ello lleva finos o granos finos, por decirlo así, qué porcentaje lleva granos medianos o granos gruesos, porque también dependerá del tipo de grano o de, pues sí, de piedritas, digamos así, aunque se le llamará granos, pues es también la plasticidad que tenga. Por ejemplo, un material, una arcilla, por ejemplo, normalmente va a tener mucha cantidad de granos, y un material un poquito menos o más estable o diferente, como la jal, por ejemplo, pues va a llevar unos granos más porcentaje de gruesos que finos, por ejemplo. Y así podemos tener datos como su nivel de compactación, que tanto lo podemos compactar, qué tipo, ¿no? Su asignación, si es material, por ejemplo, arcilla, como les digo, si es jal, si es tepetate, si es cualquier tipo de material. Y de allí a lo mejor también determinar pues qué tipo de mezcla puede ser, porque obviamente encontramos de repente mezclas de arcilla con jal o de tepetate con jal o etcétera. Entonces ahí vamos determinando tipos de suelo, ¿no? De ahí también determinamos la estratigrafía, ¿sí? Que quiere decir a qué profundidad encontramos qué tipo de material. Decimos, bueno, del cero o de la superficie a los, inclusive voy a acercarme un poquito más, aquí lo vamos a ver si alcanzamos a, creo que sí. Voy a acercarme un poquito más para, ese es un ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, que nos habla de un estudio real, ¿sí? Un estudio que sí se realizó. Vemos aquí, por ejemplo, que en la primera muestra está en color verde y dice que la descripción es una capa vegetal, ¿sí? Es una tierra vegetal. Enseguida, de los 20 centímetros, aquí vemos la profundidad, o sea, de 0 a 1 metro. Tal vez ponderando, aquí tenemos, por decir algo, 30 centímetros, a lo mejor aquí son 70. Entonces, a partir de los 30 centímetros encontramos un material tipo limo arenoso de mediana plasticidad. Entonces ya cambió el tipo de suelo y lo vemos como en este color café más claro. Enseguida, más o menos al 1 metro con 70 probablemente, encontramos otro tipo de material que está aquí descrito con este color café. Y ya habla de que es una arena limosa y arcilla de mediana a alta plasticidad, por ejemplo, que lleva otras propiedades. Y así vamos generando a qué profundidad vamos cambiando de material, ¿verdad? Que eso precisamente, por ejemplo, sondeo se realizó hasta 5 metros. Sí, hasta ahí se llegó, debido a que, bueno, en este caso era una casa habitación y no necesitábamos una profundidad mayor. Y eso es precisamente el determinar las capas, se conoce como estratigrafía, ¿verdad? Que es esta gráfica de tipos de suelo que encontramos. Y por último también se encuentra o se obtiene un dato muy importante para la cimentación, que es el dato de la capacidad de carga. ¿Cuántas toneladas soporta el suelo para poder, digamos, obtener o generar pues un soporte o un equilibrio de carga? ¿Sí? Eso es básicamente lo que se obtiene. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Ahora vamos a hablar acerca de una cimentación. ¿Qué criterios se consideran? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Por mi parte no, profe. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora entonces de la cimentación. ¿Sí? Que los estudios de suelo de los que estamos hablando, ¿para qué nos servirán? ¿Qué datos hay que obtener? Y vamos inclusive a hacer ahorita un pequeño cálculo que nos va a ayudar a entender un poco más por qué se necesita obtener un estudio de suelo. ¿A qué se refiere o qué nos referimos con cimentación? Una cimentación, a grosso modo, se denomina o se llama a este conjunto de elementos estructurales que nos ayuda a descargar o a transmitir las cargas de una estructura, vaya la redundancia, al suelo, buscando o teniendo una palabra bastante importante, ¿sí? Una palabra que tiene mucho que ver con la cimentación es la palabra equilibrio. Lo que se busca es que el tipo de suelo encontrado esté en equilibrio contra la carga que vamos a aplicar sobre él. Obviamente una casa habitación, por ejemplo, una casa de 2 pisos, va a tener una carga pues, pequeñita, por decirlo así, ¿sí? Mientras que un edificio de 35 pisos va a tener una gran carga sobre el suelo. Entonces, nosotros deberemos de diseñar o de conocer qué descarga vamos a aplicar al suelo en su cimentación y qué tipo de suelo tiene el lugar para saber cómo equilibrar la carga contra el suelo. Básicamente eso es lo que se realiza cuando se hace un diseño de cimentación. Para ello, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pero antes una descripción de los tipos de cimentación. Existen diferentes tipos de cimentación. Porque es importante que nosotros como próximos ingenieros en topografía geomática sepamos qué es la cimentación. Porque normalmente si alguien de ustedes tiene la oportunidad o decide dedicarse por algún tiempo al tema de trazo de edificios o de casas, por ejemplo, pues es necesario conocer de cimentación, porque precisamente quien va a trazar todo esto, es decir, aquí va el cimiento, aquí va un casquillo, aquí va una columna, etcétera, etcétera, pues somos precisamente los ingenieros topógrafos, en ingeniería en topografía geomática. Entonces es importante que lo sepamos, porque por ejemplo podemos llegar a una obra y alguien nos puede decir: oye, ingeniero, pues necesito que me trace el nivel de desplante y que me trace también pues el ancho del cimiento tipo B3. Y yo voy a decir: ah, caray, pues ¿qué es eso? Yo no sé ni a qué se refiere. Entonces precisamente aquí la importancia de saber a grosso modo qué es un cimiento y qué tipo de cimiento puede haber, para también nosotros poder encontrar o poder dar soluciones a lo que un plano nos indica, porque nosotros nos van a entregar un plano y nosotros tendremos en mucha medida que interpretar. Recuerden que nosotros como ingenieros topógrafos y ustedes como próximos ingenieros que estarán por ahí en campo seguramente, pues serán quienes sean los ojos geométricos de una obra, ¿sí? En donde ustedes les entregarán un plano y ustedes deberán de interpretarlo y saber marcar por dónde va a ir el cimiento, a qué profundidad hay que excavar, qué ancho le voy a dar de excavación, y todo lo geométrico ustedes serán el apoyo. Por eso la importancia. El primer tipo de cimentación entonces es, por ejemplo, el cimiento corrido, que es un cimiento de piedra, ¿verdad? Muy, muy común, que casi en todas las casas o en una gran cantidad de viviendas, de casas, se suele aplicar. Este tipo de cimientos van a descargar normalmente elementos lineales, o sea, muros. Aquí vemos, por ejemplo, como un muro descarga sobre este cimiento de piedra y de manera lineal pues vamos a descargar o vamos a equilibrar la carga o el peso del muro contra el tipo de suelo. ¿Sí? A grosso modo es eso. Otro tipo de cimientos son estos, que son las conocidas como zapatas aisladas. ¿Qué diferencia hay? Un elemento como este de cimiento corrido va a descargar cargas lineales, ¿sí? Un muro completo lo va a descargar al suelo, mientras que una zapata aislada va a descargar una carga puntual, ¿sí? O sea, cuando en un solo punto, normalmente en una columna, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de una columna, ¿no? A lo mejor esta columna arriba tiene 25 pisos, por ejemplo. Entonces imagínense cómo de manera puntual, exactamente en esta columna tenemos una gran cantidad de carga. Entonces la zapata lo que hace es precisamente generar una parrilla, se construye mediante una parrilla de acero
Voy a acercarme un poquito más. Sí, lo que hace es que la zapata descarga todas las toneladas que llegan de carga sobre esta columna sobre un área más grande, ¿sí?, en el suelo, ¿sí?, que es algo así, normalmente dado o normalmente generado mediante una parrilla de varillas y luego colados mediante un colado de concreto, ¿sí?, de la resistencia que sea o de las medidas que sea. Normalmente estas serán generadas de manera cuadrada y el tamaño o la sección que tenga dicha zapata tendrá que ver con el tipo de suelo y con la carga concentrada o puntual que vamos a tener, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. El nombre zapata, así de manera coloquial, viene precisamente de la palabra zapato, en donde lo que hacemos es que hagan de cuenta que esos son los zapatos de la casa o del edificio, así de manera muy coloquial, de ahí viene, ¿no? Y es precisamente aislada porque es una sola, ¿no? Es un punto nada más, por eso le llamamos zapata aislada, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿O sí vamos bien? No, todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cálculo, que es muy sencillito, pero que nos va a definir o nos va a aclarar muchas cosas. Imaginémonos que tenemos un estudio de suelo, una mecánica de suelos que ya hemos hecho. Ya la hemos determinado. Entonces, de dicho estudio, hemos obtenido los siguientes datos. Tenemos un terreno, un nivel de terreno que vamos a llamar NTN, por ejemplo, en donde tenemos primero una capa vegetal de 20 centímetros, cuya capacidad de carga, que aquí lo vemos, voy a acercarme un poquito más, ¿sí?, cuya capacidad de carga es de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, cada centímetro cuadrado puede cargar 0.5 kilogramos. Ahora, más profundo, después de la capa vegetal, tenemos del 0.20 centímetros de profundidad al 1,50 m, tenemos un material arcilloso, cuya capacidad de carga es de 5 kilogramos por centímetro cuadrado, mucho mayor a la primera. Enseguida tenemos un tepetate, también de 1,50 m de profundidad, pero que ahora tiene 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Esos datos tomados de un estudio de mecánica de suelo. Entonces, con ese estudio de suelo, tenemos que desplantar una columna que proyectamos que descargue, digamos así, 352 toneladas, o dicho de otro modo, 352 kilogramos de manera puntual. O sea, vamos a diseñar o vamos a proponer el tamaño o la sección de una zapata aislada, como lo vimos en la diapositiva anterior, para lo cual se tiene, como ya lo mencioné, pues bueno, estos datos de tipo de suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primera, tenemos que nosotros convertir las cargas que tenemos o la capacidad de carga dadas en centímetros cuadrados o en kilogramos por centímetro cuadrado a kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, la capa de arcilla, vemos aquí que tiene 5 kilogramos por centímetro cuadrado, y la capa de tepetate tiene 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Que no es otra cosa más que pasar los datos de aquí, ¿verdad? Bueno, entonces con esos datos, ¿alguien tendrá una idea cómo lo pudiéramos convertir en kilogramos por metro cuadrado, por ejemplo? ¿Alguien tendrá alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Adelante. No, profe. Ah, bien. Bueno, que son 10,000, ¿no? entre 10,000, dividir entre 10,000. Más o menos, sí tiene que ver 10,000, porque 10,000 son los centímetros cuadrados, por decirlo así, que tendría un metro cuadrado, ¿verdad? 100%, estamos de acuerdo hasta allí. Pero en este caso, en vez de nosotros poderlo dividir, lo vamos a tener que multiplicar.
Porque si 5 kilogramos soporta en 1 centímetro cuadrado, entonces en 10.000 centímetros cuadrados, ¿cuántos kilogramos podrá? Entonces más bien es una multiplicación. Entonces efectivamente yo tendría que multiplicar 5 por 10.000, ¿verdad? Que en este caso evidentemente nos va a dar aquí, por ejemplo, 50.000. O sea, en 1 metro cuadrado vamos a poder soportar 50.000 kilogramos, ¿verdad? Que, bueno, dicho de otra manera, son 50 toneladas. En el caso, bueno, en el otro, pues bueno, creo que ya es evidente. Vamos a multiplicarlo 10.000 por 12, dándonos aquí, me parece que son 600.000. ¿Sí? Si alguien me puede por ahí, no, son 120.000, ¿verdad? Más bien, si yo le di algún error. Sí, o sea, multiplicar 10.000 por 12, ¿no? Para no hacernos tanto bien. Son 120.000. Ahí está. O sea que 1 metro cuadrado en el tepetate podrá 120.000. Aquí, perdón, está un error, dice kilómetros, es kilogramos. Para que no haya confusión. Son 120.000 kilogramos por 1 metro cuadrado. ¿Sí? Lo cual es bastante grande. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es ahora de diseñar en un punto mediante lo que nosotros disponemos de capacidad de carga en 1 metro cuadrado. Vamos a ver cuántos metros cuadrados se necesitan para equilibrar la capa que estamos hablando, ¿sí? Vamos aquí inclusive, vamos a aprovechar, perdón, vamos a hablar aquí acerca de pues cuántos kilogramos o cuántas toneladas serían dadas aquí, ¿verdad? En este caso hablamos de que son 50.000 kilogramos, lo que son entonces 50 toneladas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo una descarga puntual de 352 toneladas dadas entre el punto 20, que es el material, déjenme acercar un poquito más, que es el tipo de material arcilloso, de punto 20 a 1.70. Tengo esta descarga puntual. Entonces, en este sentido, ¿sí? Yo voy a dividir simplemente 352, que es la descarga que voy a tener que equilibrar, entre 50 toneladas, ¿sí? No 50.000 kilogramos, entre 50 toneladas. Así que inclusive, bueno, vamos a aprovechar para cambiarlo aquí, ¿sí? Son 50 toneladas. Y aquí son 120 toneladas, ¿verdad? O sea, lo dividimos entre 1000, ¿no? Porque una tonelada evidentemente tiene 1000 kilogramos. Entonces vamos a dividir 352 entre 50. Así de sencillito. Dándonos aquí, por ejemplo, 7.04 metros cuadrados necesarios. Otra vez, salido o hemos calculado. Dividiendo 352 entre 50. Que es la capacidad de carga que tiene. 50 toneladas por metro cuadrado. Dándonos aquí 7.04 metros cuadrados. Con esos datos entonces vamos nosotros a diseñar o vamos a tener un largo y un ancho, ¿sí? El área que necesitamos es de 7.04, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que obtenemos la raíz cuadrada de 7.04, ¿sí? Dándonos, por ejemplo, aquí un largo de 2.65 y un ancho también de 2.65. O sea, ¿qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es obtener el área primero, y esa área yo la he dividido en un largo y un ancho. Aquí yo lo hice por raíz cuadrada, quiere decir que si yo multiplico 2.65 por 2.65 me dará más o menos 7.04. O si deseo protegerme, bueno, aquí le puedo poner 270, un poquito más. ¿Sí? Si yo multiplico 270 por 270, por ejemplo, voy a tener un área de desplante o un área de desplante, sí, de 7.29, que es mayor a esto. Entonces ya equilibré. Así de sencillo, yo equilibré ya la carga de 352 toneladas con esta área que reparte esta carga sobre el terreno. No sé si quedó claro o a alguien no le quedó claro qué hicimos en este ejemplo.
Sí, está claro, profe, para mí. No, claro. Muy bien. Entonces, bueno, ahora, ¿qué podríamos hacer? Vamos a ver ahora. Supongamos que vamos a hacer la prueba con otra capa. Del 1.70 al 3.20 negativo, o sea, tomando como cero el nivel de terreno, que por cierto en edificación normalmente lo vamos a llamar como NTN, nivel de terreno natural, se refiere al tepetate, o sea, del 1.70 negativo al 3.20. Este sabemos que tiene 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo divido ahora la carga entre 120, que es la capacidad que me genera esta capa, ¿sí? O es la capacidad que tiene de carga el tepetate, vamos a dividirlo aquí. Es decir, dividimos 352 entre 120, ¿verdad? Esto nos dará como resultado 2.93 metros cuadrados, ¿verdad? Lo cual quiere decir que si yo lo obtengo como raíz cuadrada, pensando en que lo quiero como un elemento cuadrado, me da 1.71. Pero tal vez yo me vaya a redondearlo al siguiente número, 1.75 metros. Y yo hago la prueba, 1.75 por 1.75 me da 3.06, lo cual efectivamente me cubre el área de 2.93. Hemos equilibrado, vemos aquí, o nótese que como la arcilla tiene una menor capacidad de carga que el tepetate, entonces hemos generado que si yo desplanto como una primera opción sobre esta capa, necesito hacer una zapata de 270 por 270. Si la desplanto más profundo, aunque voy a excavar un poco más, realmente voy probablemente a generar un ahorro, porque necesito ahora hacer una zapata de 1.75 por 1.75, mucho más pequeña que la primera. Entonces ahí donde empezamos a diseñar y empezamos a ponderar opciones, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que como último ejemplo, o como ejemplo de aquí, o de esta tercer carga puntual, en el mismo edificio tengo ahora una carga concentrada más grande de 456 toneladas. Entonces hago exactamente lo mismo, 456 entre 120 me genera un área de desplante necesaria de 3.80, que si yo le obtengo, por ejemplo, raíz cuadrada de 3.8 me da 1.9, ¿sí? Que en este caso, bueno, pudiéramos manejar como 2 metros, que bueno, en este caso nos daría 4 metros cuadrados, lo cual cubre perfectamente nuestro desplante. Y así es como de alguna manera sencilla diseñamos o generamos una propuesta. Y así es también, o esta es la razón por la que en algunas obras de edificación o de casa habitación, por ejemplo, tenemos en algunos puntos zapatas mucho más grandes o zapatas pues más pequeñas, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, ya tenemos aquí el ejemplo de cómo generar una sección para una zapata aislada. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la estructura. Así que, bueno, es este esqueleto, el que da soporte pues a todo el edificio. ¿Sí? Cabe destacar que, bueno, este tema es bastante extenso. Yo lo estoy tratando de sintetizar de una manera muy clara, pero bueno, veremos en la siguiente sesión, la siguiente semana, una segunda parte de este tema, porque sí es un tema, créanme, bastante extenso. Bien, entonces, pues, ¿qué tipo de estructura se puede tener? Bueno, en primera, un cimiento, como lo vimos en el tema o en la diapositiva anterior. Normalmente una zapata aislada va a ser, por ejemplo, de concreto, ¿verdad? Pero una estructura puede ser de diversos materiales, ¿sí? Un tipo de estructura puede ser de concreto y de acero, que son las más usuales, por ejemplo, en nuestro país. Si alguien por ahí, seguramente la mayoría o todos han visto, por ejemplo, algunos programas de construcción de casas, por ejemplo, en Estados Unidos, y por ejemplo allá es muy usual el uso de madera, por ejemplo.
cosa que en México no sucede, aunque sí se utiliza a veces la madera en algunos pueblos, en algunas zonas un poco más rurales. Esto también dependerá de cuestiones climatológicas, de disponibilidad de materiales y de muchos lugares, es decir, dependerá de dónde estoy yo edificando, pues el tipo de estructura. En Guadalajara específicamente y en grandes, bueno, de hecho en las principales ciudades de México, normalmente la estructura es o de concreto o de acero. Realmente no habría mucha opción. Este tipo de elementos, cada uno de ellos tiene diferentes criterios o diferentes formas de poderlo nosotros, digamos, ir supervisando topográficamente, recordando o reiterándole que quien da niveles, quien da el trazo de los ejes de columna, quien da los niveles, hasta dónde vamos a colar una losa, hasta dónde vamos a acabar una columna, todos los elementos geométricos, quien supervisa lo geométrico es precisamente un ingeniero topógrafo. Por eso hay que conocer, o tendremos que conocer, qué diferencia se tiene en una estructura de concreto y de acero. En primera, bueno, una columna, por ejemplo, que esto, bueno, es diferente o es, perdón, similar en una columna de concreto o de acero, trabajará de la siguiente manera. Primero, ¿qué tipo de cargas tenemos? Dependerá del elemento del que estemos hablando, es el tipo de carga que va a soportar. En el caso de una columna, por ejemplo, normalmente va a trabajar mediante una carga que conocemos como compresión, ¿sí? Que se va a comprimir. Es decir, este elemento es una columna, entonces arriba de la columna va a tener una carga puntual bastante considerable, y la columna, si no la diseñamos de una buena manera, va a tender, por ejemplo, a este tipo de fallas, ¿verdad? Debido a una compresión excesiva. Entonces, un ingeniero experto o especialista en estructuras va a diseñarlo para que soporte esta carga puntual y la columna no tenga alguna deformación. Esto en el caso, por ejemplo, de las columnas. Ahora, otro tipo de cargas que son para diferentes elementos estructurales es la flexión. Digamos lo siguiente: si ahora este elemento carga, digamos, está colocado de manera horizontal, entonces la carga que se aplica sobre este elemento va a hacer que se cuelgue como este, ¿sí? Esta es la carga de flexión, o sea, va a tender a hacer una flexión, ¿sí? O a torcerse o a doblarse. Diferentes elementos son los que generan esta flexión. Una trave, por ejemplo, o una viga, dependerá. Una trave es, por decirlo de alguna manera, un elemento estructural de concreto, y una viga es un elemento de acero. De ahí una diferencia importante, que bueno, sí hay vigas de concreto y demás, pero a grosso modo lo podemos definir de esa manera. Entonces, estos elementos, al aplicarse una carga, pues van a tender a hacer este tipo de fallas. Entonces, por ejemplo, digo, no soy yo experto en estructuras, por supuesto, pero cuando tenemos en una casa una losa colgada, pues se habla de que ya está fallando, ¿sí? Entonces, esto es una evidencia muy clara de cuando un elemento está comenzando a fallar, y en este caso fallando por flexión. Otro tipo de elementos, por ejemplo, sería como este. Este es un volado, ¿sí? Cuando tenemos una losa que vuela, digamos, y que en su orilla no tiene soporte. Entonces, este elemento volado, si no se diseña de buena manera, va a tender a colgarse, va a tender a hacer esta falla hacia abajo. Esa falla también es una falla por flexión. Entonces, diferentes áreas o diferentes criterios o cargas se diseñan para que estos elementos no se tuerzan. Ahorita vamos a entender por qué es importante para nosotros, como ingenieros en topografía geomática. Ahora, ¿qué elementos lo forman? Ya lo hemos mencionado algunos. Primero, los elementos soportes principales los vamos a conocer como columna. ¿Sí? Creo que todos al escuchar el término columna lo vamos a entender. Ahora, estas columnas soportan sobre ellas estos elementos que son conocidos como traves. Que como traves normalmente son de concreto, aunque bueno, también se puede llamar de acero, pero normalmente estos elementos de trave son los que unen
una columna con otra. Esta es una trave, esta es otra trave, esta es otra. ¿Sí? Ahora, cuando un elemento, ahora secundario, está conectado entre una trave y otra, entonces vamos a conocerlo como una viga. ¿Sí? Y ahora, sobre una viga va a apoyarse o va a colarse o a colocarse una losa. ¿Qué tipo de losa? Un número muy grande de tipos de losa podemos tener. Una losa de concreto, una losa de acero, de losacero por ejemplo, una losa aligerada, estas que vemos de repente, no sé si a alguien de ustedes les ha tocado, que se utilizan por ejemplo últimamente de manera muy común, losas aligeradas. Son losas que no son totalmente de concreto, losas que llevan elementos como de hule espuma, ¿sí? Que son como estos blocks ligeros que se ahogan dentro de una losa y que lo que buscan es simplemente hacer que una losa sea ligera, porque el peso propio de un concreto es evidentemente bastante, y cuando le colamos una losa totalmente de concreto generamos demasiado peso. Entonces ahora es muy usual el uso de losas aligeradas. Una losacero por ejemplo son elementos, como el nombre lo dice, una lámina de acero sobre la cual se hace un colado de concreto, por eso se llama losacero. Y bueno, diferentes tipos de losa podemos tener. Sí, bueno, hasta aquí preguntas, muchachos, o si vamos bien. Vamos bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien, bueno, me regreso un poquito, importante. Antes de adentrarnos ahora en la topografía, ¿no? Directamente. ¿Qué datos hay que cuidar? Por ejemplo, nosotros seremos quienes diseñemos o quienes más bien le demos forma geométrica a un edificio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo muy concreto pero bastante importante. Perdón, ahí está. Nosotros trazamos con nuestro equipo topográfico un eje, ¿sí? Un eje que lleva o que cruza, digamos, o que nos da línea, por decirlo así, un eje constructivo que nos alinea un eje de columna, ¿sí? Que es la parte importante de la estructura. Ahora, dependerá si la columna es de acero o de concreto, es el tipo de supervisión topográfica que yo les debo de dar. Por ejemplo, una columna de acero, pues sabemos que ya viene construida, o sea, ya viene hecha. Entonces lo que tenemos que hacer es alinearla a nuestro eje y al otro eje, porque por ejemplo en esta columna está alineada a un eje X y a un eje Y, por ejemplo. Y aquí lo vemos, un eje X, un eje Y. ¿Sí? Ahora, una columna de acero yo la debo de montar y cuidar que además en Z, o sea, en verticalidad, no tenga ninguna falla. Entonces en acero yo debo de cuidar que esté en el cruce de los dos ejes, pero que además esté a plomo, podemos decirlo así, de una manera muy coloquial, que esté a plomo y que no esté con diferente ubicación en la parte inferior y superior, sino que coincida en su verticalidad. Eso es lo que cuidamos en una estructura de acero. En una columna de concreto, la forma de supervisarla es totalmente diferente, porque una columna de concreto lleva por dentro un armado de acero, y nosotros vamos a darle alineación a la estructura de acero, o sea, a las varillas que están dentro como núcleo o corazón de la columna. Pero realmente, como sabemos también, una columna de concreto se forja o se forma mediante un colado de concreto. Entonces se le aplica o se mete como molde, conocido como cimbra, que se debe de ubicar en el cruce de los ejes, y nosotros como ingenieros topógrafos en obra de edificación trazamos, por ejemplo, el punto exacto donde debe de ir colocada la cimbra, tanto abajo como arriba. Alineamos la cimbra abajo y arriba, y ya que esté bien alineada desde el punto de vista geométrico, es cuando ya se aplica el colado de concreto. Y si lo hacemos todo bien, quitamos nuestra cimbra y la columna va a quedarnos exactamente sobre los ejes. Eso es, por ejemplo, una diferencia muy importante. Ahora, sí, compañero Jorge Ernesto, adelante. Profe, si las varillas que están dentro del colado
están desalineadas, aunque sea un poco, ¿esto disminuye la capacidad de carga? Bueno, sí afecta, por supuesto, en alguna cierta medida sí pudiera afectar, debido a que no habría una continuidad vertical o en Z de las cargas. Claro que, aunque la columna de concreto se forja con la cimbra, pues se trata de que la cimbra sea la que nos dé fuerza al armado. Entonces sí afecta, pero claro, tenemos ciertos parámetros, ciertos rangos de error desde ese punto de vista para poder nosotros ponderar. Pero lo que hacemos es que precisamente nosotros, cuando trazamos la cimbra, corregimos los errores que el armado mismo pudiera tener. Le repito, sí existe una falla que pudiera generar una mala colocación de armado de una columna, pero pues lo compensamos o lo ajustamos precisamente con el tema de la cimbra. La cimbra sí debe de quedarnos vertical, bien plomeada, bien colocada, y en diversos puntos esta cimbra va deteniendo el armado o el núcleo de armado de acero de la columna para que al momento de colar pues se tenga todo en posición. Entonces sí, pero pues hay diferentes criterios para ir corrigiendo estos tipos de errores que se va generando, ¿verdad? Bueno, espero haber respondido, compañero Jorge, su pregunta. Sí, maestro, gracias. Muy bien, de nada. Entonces, bueno, diversos elementos también, por ejemplo, una viga de acero, por obvias razones, al ser de acero, pues nosotros nada más la vamos a ir alineando a su eje y que esté sobre los ejes o sobre la línea que se debe tener. Ahora, por ejemplo, sucede algo bien interesante, ¿sí? Aquí hablábamos de este ejemplo. Tenemos una trave de concreto o una losa de concreto, podría ser también, que tiene un apoyo aquí y un apoyo acá. Normalmente una losa, por ejemplo, de concreto, o así como una trave o una viga de concreto, no se va a colar de una manera horizontal. Es decir, cuando nosotros nivelamos una losa, una trave o una viga de concreto, no vamos a cuidar que el nivel que esté aquí nos quede aquí, ¿sí? Porque también la nivelación en edificación es importante. Yo no voy a cuidar que el mismo nivel que me quede aquí me quede acá, sino que deberé de generar que en los extremos, bueno, en los extremos sí me genere este mismo nivel, pero al centro tenga una elevación mayor. Es decir, aunque no lo percibamos o aunque sea muy pequeñito, todas las losas de concreto llevan un pequeño arco. Tanto las vigas de concreto, las traves de concreto y las losas de concreto. A este tipo de digamos, diferencia de elevación la vamos a conocer como contraflecha. La contraflecha es estos centímetros de diferencia que podamos tener, a manera de que nosotros vamos a trazar un nivel, por ejemplo, exacto aquí, que es donde está el apoyo, y el mismo nivel lo vamos a pasar por acá. Pero al centro vamos a darle, dependerá del claro o de la distancia entre un punto de apoyo u otro. Al centro vamos a dejarle a lo mejor 3 centímetros, 4 centímetros arriba, para que realmente esto genere un arco muy pequeñito, imperceptible, pero que este arco es precisamente el que me genere que la losa tenga mayor fuerza. ¿Sí? Un descubrimiento, por ejemplo, algo muy interesante y como pequeño paréntesis, uno de los descubrimientos desde el punto de vista de la ingeniería estructural más importantes fue el descubrimiento del arco, porque el arco precisamente es es la figura geométrica con mayor capacidad de carga y que normalmente no le vamos a poder ganar. Por eso es muy común que vayamos al centro de la ciudad, por ejemplo, y los edificios viejos tengan arcos por todos lados. Si vamos a un templo de hace 300 años, 400 años, vamos a ver que tiene arcos por dentro, porque esa figura de arcos es la que tiene más capacidad de carga y la que me va a soportar de mejor manera esta carga. Entonces, actualmente, aunque ya no construimos totalmente en arco, ahora se tratan de losas horizontales, todavía se genera este pequeño arco que, como les digo, se conoce como contraflecha. Y son detalles que, bueno, en la ingeniería topográfica aplicada a obras de edificación, pues son importantes. Bien, ahora sí vamos a hablar de una aplicación de la topografía
para obras de edificación. Ya hablamos de generalidades, vamos a hablar un poco. Bueno, ¿qué etapas vamos a tener? Primero vamos a aplicar o vamos a desarrollar un estudio preliminar, ¿sí? Que como tal es un levantamiento topográfico, ¿sí? Para no hacernos tanto bono. Necesitamos realizar nuestro estudio topográfico enfocado a obras de edificación, que entonces en esto necesitamos saber, que bueno, ya lo mencionamos inclusive por ahí en algunas prácticas de la semana pasada, donde mencionábamos que dependerá del tipo de obra o de proyecto, es el tipo de datos que lleva o que deberá de llevar un estudio topográfico. Una edificación lleva un proyecto de, como ya lo mencionábamos, un proyecto de drenaje o de proyecto sanitario, un proyecto pluvial o de aguas de lluvia, para manejar aguas de lluvia, lleva un proyecto hidráulico de distribución de agua limpia, lleva un sistema eléctrico, etcétera, 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 ¿no? Entonces en el levantamiento deberemos de llevar eso, pero como complemento es creo que muy evidente que deberemos de determinar las medidas exactas que el terreno disponible tiene, ¿sí? Es decir, imagínense que yo me equivoco en el levantamiento. Voy a acercarme un poquito a este plano. Este plano, por cierto, me tocó realizarlo hace como año y medio, 2 años, y era justamente para una obra de edificación, donde antes había una casa y esta fue demolida, y en este terreno ahora se construye, de hecho todavía está en proceso, un edificio. Y yo aquí estoy, o aquí se obtuvo de levantamiento medidas, por ejemplo, de 24.21 metros y de 30.55. Imaginen ustedes que yo me equivoqué y que en vez de tener aquí 30.55, tiene 31.55. Vamos a tener aquí 1 metro de error. Entonces, seguramente al nosotros estar realizando el trazo de los ejes, pues ya no me va a dar. Entonces, son detalles que debemos de cuidar y que en un levantamiento topográfico son delicados, porque en una obra de edificación temas como un mal levantamiento o un error en el levantamiento planimétrico pues impacta bastante. O imagínense, peor de los casos, ¿no? Que yo estoy dándole que son 30.55 y al medirlo tengo 29.30. Yo ya tengo seguramente proyectado un eje de columnas que ahora se está metiendo al terreno vecino. Problemas que debemos de evitar, pero que, como en todo, debemos de tener mucho cuidado para que dichas medidas sean exactamente las que en campo nosotros podamos determinar. En un estudio topográfico también enfocado a edificación, es importante la nivelación, tema que no hemos tratado el día de hoy, pero que más adelante en la siguiente sesión veremos un poquito más a detalle. La nivelación juega una parte importante, porque, por ejemplo, una edificación lleva normalmente unos sótanos de estacionamiento, ¿sí? En donde hay que proyectar rampas de vehículos, escaleras de ingreso, diferentes tipos de temas de elevación o de nivel que debemos de considerar. Entonces también la nivelación del exterior o de los colindantes del edificio son importantes, ¿sí? Sin importar la técnica que yo utilice, pues es el resultado que yo voy a obtener, ¿sí? Actualmente, bueno, podemos apoyarnos en fotogrametría con dron, en equipos GPS, GNSS, etcétera, ¿no? Pero el fin es que obtengamos nosotros pues la planimetría y la altimetría de manera correcta. Bien, ahora durante la etapa de edificación, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que voy a retomar el ejemplo que veíamos aquí en este plano, ¿verdad? Nosotros llevamos este ejemplo. Bueno, antes de continuar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Profe, yo nomás tengo la duda de qué son esos como remolinos negros, ¿no? ¿Son árboles o palmeras o algo así? Sí, efectivamente son palmeras. Este edificio o esta finca o este predio, digamos, tiene palmeras alrededor y es por eso que se representó de esa manera. Pero sí, son efectivamente palmeras. Ah, ok, sí, gracias. Bien, ¿Esa sí. obra está por el Metropolitano o me equivoco? Es correcto, sí. Esta obra en específico está sobre calle Independencia, que colinda sobre el Parque Metropolitano, y una calle que se llama Robert Schuman.
que, repito, actualmente ya está en ejecución, llevan por ahí 1 o 2 losas coladas, pero bueno, a mí me tocó participar ahí como el levantamiento preliminar, pero sí, esa obra está por esa zona. Ok, gracias, profe. Muy bien, sí, por nada. Entonces, bueno, retomando esto, entonces también cabe destacar algo importante que omití, es que durante el proceso también de levantamiento deberemos de instalar puntos de control, puntos de referencia, clavos, mojoneras, varillas o cualquier elemento que físicamente me permita después encontrar las coordenadas que necesito de los ejes, ¿sí? Porque de otra manera, para poder yo encontrar los ejes constructivos, prácticamente debería hacer otro levantamiento para poder encontrar los ejes del terreno. Entonces, obviando de que ya durante la etapa de levantamiento, que de hecho digo, como recomendación, no solamente aplica para obras de edificación, prácticamente para cualquier levantamiento topográfico, independientemente del uso que se le vaya a dar, es importante ir instalando en el campo puntos de control. Repito, clavos, varillas, mojoneras de concreto, cualquier estacas, por lo menos, no sé, diferentes tipos de monumentos, por decirlo así, que me permitan en un futuro poder regresar en caso de que sea necesario para replantear o trazar la segunda parte de este proyecto. Sí, compañero Jorge, adelante. Gracias. ¿Qué son las mojoneras, profe? Mojoneras son estos monumentos de concreto que llevan, por ejemplo, placas de acero o llevan varillas ahogadas que al estar construidas con concreto, normalmente son las que llevan o las que tendrán más tiempo de vida. Básicamente es eso. Y que bueno, nosotros le hemos dado coordenadas conocidas y eso nos permite que no se nos pierdan. Un ejemplo de una mojonera muy tangible son las que, por ejemplo, se tienen como puntos geodésicos pasivos de INEGI. Así que bueno, quienes llevan o ya llevaron GPS, por ahí vimos un poco acerca de los monumentos. Son estas como figuras o colados de concreto que nos permiten sujetar o detener la placa durante 100 años, no sé, para que precisamente no perdamos el punto. Eso se le llama mojonera. En algunos fraccionamientos, por ejemplo, es muy común el uso de mojonera. Se hace un estudio topográfico, se entrega la información topográfica, después se realiza el proyecto de lotificación o de las subdivisiones que se le van a hacer al fraccionamiento, pues, y después se dejan en cada esquina del terreno o en cada puntos donde delimitamos cada terreno, se deja una mojonera. Entonces, en algunas ocasiones nos toca también el trabajo de amojonamiento e ir dejando mojoneras de concreto por diferentes puntos. Bueno, tema que por ahí también ojalá y nos toque más adelantito. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Vamos a recordar un poco lo que vimos en Topografía 1, que es una aplicación muy directa y que ahora vamos a aplicar a el trazo de una cimentación, ¿sí? Es edificación y cimentación. En este caso, como en todo, como lo hemos mencionado, pues vamos a encontrar primero la cimentación, ¿no? Cuando un edificio se inicia, lo primero es, por supuesto, la cimentación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí vamos a acercarnos un poquito, ¿sí? Aquí tenemos entonces un plano de una cimentación, donde, bueno, tenemos aquí en primera instancia puntos de control. Tenemos una referencia que hemos nombrado como estación 2, E2, que tiene tales coordenadas UTM. Y aquí abajo nosotros hemos instalado otra referencia que hemos llamado estación 1 o E1, ¿verdad? Ahora, durante la ejecución del estudio yo me podría parar aquí con mi estación total, me alineo a la otra y comienzo el replanteo. Tema que inclusive, bueno, quienes llevaron ya Topografía 1, pues se ve en Topografía 1. Si lo llevaron conmigo, pues bueno, seguramente se acordarán cómo encontramos o cómo calculamos el replanteo con coordenadas de un punto a este, ¿sí? O de un punto hacia otro. Ahora, lo que vamos a realizar es precisamente ahora el cálculo de las coordenadas de las zapatas o de los cruces de ejes
para que nosotros, por ejemplo, digamos sobre qué o en qué punto físicamente va una zapata u otra. Vemos aquí, por ejemplo, los dos tipos de zapatos. Una que dice Z1 y otra que dice Z2. Con diferente tamaño. Una es más grande, otra es más pequeña. ¿Sí? Y vemos curvas de nivel del terreno que nos van a indicar también pues la profundidad de excavación que debemos dar. Ahorita vamos a ir explicando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Tenemos los siguientes datos iniciales. Tenemos una zapata Z1 de 2 por 2 metros. Área calculada, como lo vimos al principio de esta sesión. Tenemos una zapata Z2 que tiene 350 por unos 50 metros de sección. Tenemos también una cota de desplante. ¿Sí? Me regreso para explicar a qué nos referimos con esto. La cota de desplante se refiere precisamente a esto que hicimos como ejemplo. Aquí está. ¿Sí? Nosotros tenemos el nivel de terreno natural obtenido con el levantamiento topográfico. Entonces, como nosotros ya definimos a qué profundidad o sobre qué capa me voy a desplantar, se define topográficamente una cota de desplante. ¿Sí? Yo digo del nivel de terreno natural que tiene, no sé, la 1630. Yo defino que durante o en la capa de tepetate me voy a apoyar. Entonces digo, a la cota de terreno que ya tengo dado, le voy a restar a lo mejor, no sé, 2 metros 20, y con eso yo sé que ya estoy dentro de la del tepetate. Y entonces fijo una cota de desplante. ¿Sí? Entonces encontramos que dicha cota de desplante pues ya la tenemos dada. ¿Sí? Que en este caso se ha fijado como 1655.50. Y tenemos ya calculados dos ejes o dos coordenadas, perdón, de un cruce. Del cruce A4, o sea, del eje A con el 4. Tenemos este punto, inclusive está aquí señalado. Este punto ya lo tenemos dado. Y tenemos también el punto D4. El eje D con el cruce 4. ¿Sí? En edificación vamos a ver, vamos a tener el uso de ejes de una manera muy recurrente. ¿Sí? Debido a que vamos a aplicar mediante ejes, digamos, el cálculo o proyección de coordenadas. Ahora vamos con esos dos datos, vamos a llenar esta tabla, ¿sí? Para definir o para decidir o calcular las coordenadas de los elementos o de los ejes que me hacen falta, así como terrenos naturales, el cota de desplante, para luego calcular excavación, área y volumen, que ahorita vamos a ir definiendo. Entonces, lo primero será definir, por ejemplo, qué ejes tengo y pues qué azimut necesito conocer. En primera, tengo ya calculado o tengo ya el A4 y D4. Quiere decir que tengo estos dos puntos que de manera horizontal me generan un eje. Este eje, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el azimut de dicho eje, ¿verdad? Y debido a que los ejes verticales conocidos como o llamados A, B, C, D y E están perpendiculares al horizontal, yo le voy a restar o sumar 90 grados para poderlo utilizar. Esto para después aplicar la conocida fórmula de proyección de coordenadas que tenemos aquí, que vemos en topografía 1, para poder ir resolviendo estos datos. Y bueno, entonces lo primero es calcular qué azimut tengo entre esta coordenada y esta coordenada. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cómo calcular estos azimut? ¿Alguien que nos quiera sugerir cómo calcular? Solamente uno, muchachos, no nos aglomeremos. ¿No? ¿Nadie se acuerda cómo calcularlo? Pues sería con la fórmula de... Bueno, la que tiene ahí, que sea R igual a la tangente de la menos 1. Exacto, esa es la fórmula de rumbo, es correcto. ¿Sí? El rumbo es el que nos va a ayudar a resolver. ¿Sí? Y conociendo el rumbo lo vamos a convertir a azimut
y con ello vamos a aplicar después una proyección con lo que vemos aquí. Y ahorita lo vamos a ir haciendo. Parece a lo mejor complicado, pero nos daremos cuenta que realmente es bastante sencillo. Primero entonces vamos a calcular el azimut de esto hacia acá, ¿sí? Considerando que el azimut está de A4 a D4, por lo que A4 es X y Y1 y D4 X y Y2. Entonces, bueno, alguien que me pueda ayudar a calcular el rumbo que tenemos aquí, ¿sí? A ver, adelante, si tienen calculadora, ahí les agradecería me ayudaran a calcular el rumbo mediante la ecuación que tenemos aquí. Repito, considerando que el A4 es X y Y1 y este es de X y Y2, ¿sí? Porque así está pedido aquí, ¿sí? A ver, entonces, adelante, alguien que me ayude a calcular estos datos. Bien, bueno, si alguien por ahí tuvo oportunidad de seguirlo o de calcularlo, ¿sí? Nos daremos cuenta que en este caso, lo voy a anotar aquí, el rumbo, ¿sí? Porque esta fórmula nos da el rumbo, en este caso nos da de 89 grados, 52 minutos y 51.43 segundos, resuelto de aquí, ¿sí? Con esta fórmula tal cual. Quiere decir entonces que como tenemos ya dado este valor, entonces ahora lo vamos a calcular o lo vamos a convertir a azimut. ¿Cómo lo vamos a convertir? De una manera muy sencilla. Recuerden ustedes que dependerá del signo que tengan esta resta, es el rumbo que tiene, ¿sí? Un rumbo va acompañado de una dirección, perdón. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Profe, sí me salió 89, nada más que me salió negativo, ¿está bien? Es correcto, sí, es correcto. Un rumbo puede ser positivo o negativo. De hecho, precisamente por ahí eso nos define. De entrada, al tener el rumbo negativo, significa que es izquierdo. Y al ser izquierdo, de entrada sabemos que en este caso puede ser o noroeste o sureste, ¿sí? Cosa que bueno, nos define. Al ser negativo, entonces, ya sabemos que puede ser o noroeste o sureste. ¿Cómo sabemos qué dirección tiene? A ver, hemos restado a esto, le hemos restado a esto otro, ¿sí? Quiere decir que entonces me arroja un resultado positivo. Porque, por decirlo de alguna manera, si yo a 35 le resto 17, me seguirá dando un número positivo, porque es más grande 35. Ahora, si a 200.06, ¿sí? Voy a tratar de no agarrar tanto dígitos. Ahí está, de 200.067 le resto 200.105, me dará un número negativo. Entonces será sur-este, al ser este en X positivo y acá negativo, es decir, me dará sureste. Ahora ese rumbo, aquí convertirlo a azimut. ¿Sí? ¿Cómo lo convertimos a azimut? Si alguien recuerda, para convertirlo a azimut, en este caso habría que restarle 180 menos 89 grados, 52 y 51.43. ¿Sí?
y lo convertimos a azimut, dándonos aquí 90 grados, 7 minutos y 8.57 segundos. ¿Sí? Tenemos aquí ya el azimut, ¿sí? El azimut base o básico que vamos a necesitar, ¿verdad? Sí les da lo mismo, ¿verdad? Lo que hicimos fue 180 menos eso, nada más. Bien, si lo hemos hecho de buena manera, ahora vamos a calcular el azimut de la otra línea. Ese es el azimut, digamos, en este sentido, de este punto hacia acá. Ahora, como sabemos que el eje, como les comentaba, es perpendicular, el eje A, B, C, D y E es perpendicular al 1, 2, 3, 4, o sea, tiene 90 grados. Si yo a ese valor le sumo o le resto 90, lo convierto en un azimut válido. En este caso se los voy a restar, ¿sí? Para ir de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso me quedará como 0 grados al restarle 90, ¿verdad? 0,7 y 8.57 segundos. Ese es el azimut de A4 hacia A1. O sea, de A4 hacia A1. Ese es el azimut, digamos, así pequeñito, ese es el azimut que necesitamos. Ahora sí, con estos datos vamos a comenzar a proyectar con esta fórmula o con esta ecuación. Esto que estamos explicando el día de hoy será precisamente lo que ustedes van a desarrollar como práctica en la siguiente semana, en la siguiente sesión. Entonces, bueno, voy a tratar de explicarlo de una manera muy completa para que no tengamos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo proyecto, ¿sí? Si yo proyecto de este punto hacia este, por ejemplo, el C4, tengo el mismo azimut inicial. ¿Qué dato nos pide la fórmula? ¿Sí? Para acordar o recordar un poquito. La fórmula nos dice una coordenada X es igual a una coordenada X inicial más lo que nos salga de multiplicar el seno de un azimut por una distancia. El azimut ya lo tengo, este o este. Las distancias las voy a sacar de aquí, de las distancias entre ejes. De ahí vamos a sacar la distancia, ¿verdad? Entonces con eso vamos a comenzar a desarrollar o a resolver. Entonces el primero, por ejemplo, será calcular el C4, ¿verdad? El C4, o sea este, ¿verdad? Ahora comenzamos a proyectar desde el punto A4 hacia el C4, donde vamos a utilizar estas dos, o la suma de estos dos ejes para obtener, o sea, es decir, coordenada X inicial 66 27 17.7462, ¿verdad? A eso le vamos a sumar lo que nos salga de multiplicar el seno de 90 grados, 0,7 y 8.57 segundos por una distancia que en este caso lo voy a sumar. ¿La distancia cuál es? 550 más 750. Ahí está. Y si lo hemos hecho bien, aquí nos dará 66 27 30.7462. ¿Sí? No sé si quedó claro. Ojalá y sí haya quedado más o menos claro. En el caso de las Y, bueno, aquí nada más recordando, es la fórmula muy similar, pero ahora manejamos una Y inicial y ahora aplicamos una fórmula de coseno, ya no la de seno. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar de nueva cuenta aquí, ¿sí? Este dato como inicial. ¿Sí? Entonces la siguiente será 2286 200.1049, ¿verdad? Más lo que nos salga de multiplicar el coseno de el azimut de 90 grados, 7 minutos, 8.57 segundos, por la distancia acumulada, que es, como lo habíamos dicho, 550 más 750. Y aquí, por ejemplo, tendremos como resultado 2286 200.078. Ya tenemos otro dato, ¿sí? Ya lo tenemos. Ahora, de aquí mismo, ahora puedo proyectar el punto E4, por ejemplo.
¿verdad? ¿Sí? O sea, puedo proyectar este, E4, ¿sí? ¿Cómo lo voy a proyectar? Ahora utilizo estas coordenadas como inicio y tengo una distancia aquí de 480, que es lo que recorre del punto D4 hacia el E4, ¿sí? ¿Sí está quedando claro, muchachos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No sé si los estoy enredando o si va más o menos quedando claro. No, sí, profe, va bien. Nomás, oye, por ejemplo, ahí ya podemos obtener todo el eje de A4 a A1, ¿verdad? O sea, ya podemos obtener todas esas con el mismo azimut. Ya nomás sería cambiar las distancias, ¿no? Es correcto, sí, se me adelantó un poquito, pero es correcto. Ya teniendo, por eso ahorita, en este momento empezamos con las de abajo. Teniendo las de abajo, yo proyecto ya de manera más rápida las de arriba. Y ahorita lo vamos a hacer, efectivamente. Sí, ahorita lo vamos a resolver, pero sí, lo vamos a resolver ya de una manera más ágil de abajo hacia arriba. Por eso primero empezamos con las de abajo, que son las que me van a subir los azimut hacia arriba. Efectivamente, entonces bueno, con estos datos entonces, ahora sí, como lo estábamos comentando, vamos a utilizar como coordenada inicial las del D4. Repito, para del D4, proyectar E4 con una distancia de 480. Y el mismo azimut, el azimut de este es el mismo, ¿verdad? Entonces, tomamos como coordenada inicial. Profe, ahí no, Sí. yo no logro entender todavía cuáles son los azimut. O sea, no me queda clara la idea. Muy bien, correcto. Le explico. Los azimut acuérdense que un azimut es un ángulo medido del norte, ¿verdad? Y que puede llegar puede estar entre 0 hasta 360. Entonces, para decírselo de una manera muy sencilla, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, poner aquí una flecha. Ese es el norte, ¿verdad? Ese es el norte del que estamos hablando. Entonces, el azimut es el giro que tenemos aquí. Si voy a tratar aquí a ver si con este arco lo puedo entender. Lo podemos explicar, perdón. ¿Sí? Este arco, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Es el azimut. ¿Sí? Me voy a acercar un poquito para explicarlo. El azimut es medido, acuérdense, del norte hacia el lado que queremos medir. Entonces, el azimut que estamos nosotros hablando, o del que estamos hablando, es precisamente este, ¿verdad? Este giro. ¿Sí? Ese es el de 90 y fracción que hemos medido aquí, es este. ¿Sí? Y el otro azimut es prácticamente un ángulo pequeñito, porque digamos que el siguiente está muy cercano al norte. ¿Sí lo vamos a ver? Prácticamente está alineado al norte, pero no está alineado al norte. Aquí tenemos que ser muy precisos. Tiene un ángulo o un azimut de 7 minutos 8.57. O sea, yo con eso estoy proyectando de aquí hacia acá la coordenada que sigue, ¿sí? Por eso la importancia de los azimuts. No sé si respondí su pregunta. Sí, ¿me puede mostrar la siguiente tabla? O sea, entonces es de... El primero que calculamos es de C4. No, el azimut de este primero. Ya vi, de A4 a D4, es que eso es lo que no veía. Es que Correcto. no entendía de qué líneas estábamos calculando el azimut. Ahí Exacto. me perdí un poquito, pero ya, creo que ya. Okay. Gracias. Bueno, no, sí, de nada. Sí, es nada más cuestión de ver. El primero, aquí lo mencionamos. Aquí está el eje A y aquí está el D. O sea, de este punto a ese punto, ¿verdad? Exactamente, qué bueno que ya lo entendió. O sea, del A4 al D4. Y ahora, en el siguiente, lo estamos representando del A1, del A4 hacia la A1. O sea, de aquí hacia arriba. ¿Sí? Entonces, por eso manejamos estos azimuts. Pero obviamente, al ser ejes paralelos, todos son paralelos. Estos azimuts se repiten en todos los ejes. Eso nos facilita el cálculo. Es precisamente lo que vamos a aprovechar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita esperemos, conforme vayamos avanzando en el cálculo, vayamos entendiendo un poquito más. Es normal, no pasa nada. Entonces, el siguiente habíamos comentado que vamos a tener esta coordenada como inicial, ¿verdad? Para calcular el siguiente punto, que es el E4. Entonces, esa es la coordenada inicial. A este le vamos a sumar lo que nos salga de multiplicar el azimut de 90, 7, 8.57 y una distancia de 480. Lo habíamos mencionado, que bueno, para que no haya dudas, es este, 480.
O sea, me estoy recorriendo de aquí a aquí, nada más, no estoy sacando nada más. Y eso nos da como resultado, por ejemplo, aquí un valor de 662.740.5462. ¿Verdad? Ahora en el caso de la Y hacemos más o menos lo mismo. ¿Verdad? Aplicamos aquí o metemos la coordenada Y inicial, 2286.200.0675 más lo que nos salga de multiplicar el coseno de los mismos 90 por los mismos 480. Aquí nos da 2286.200.058. Ahí tenemos ya dada la coordenada Y. Ahora bien, como decía el compañero, efectivamente, ahora vamos a poder calcular de aquí hacia arriba de una manera mucho más ágil. Porque como los ejes nada más, digamos, es el mismo azimut, la misma coordenada inicial, vamos a proyectar de aquí hacia arriba sin mayor problema. Igual de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba y de aquí hacia arriba. Sí, vamos a hacer un ejemplo, es bastante sencillo. Ya lo siguiente, entendiéndolo bien, es mucho más ágil. Entonces vamos a poner o vamos a instalar o vamos a escribir en la fórmula la coordenada del A4 como inicial para proyectar primero del A4 todos los ejes sobre el eje A. Del 4 hacia el 3 y luego del mismo 4 proyecto el 2 y luego del mismo 4 el 1. Considerando simplemente el incremento de distancia. O sea, anotamos 662.717.7462 más lo que nos salga de multiplicar el seno, que en este caso el azimut ya no es el de 90, es el de 0, 7 y 8.57 por una distancia, que en este caso primero son 8 metros. La primera son 8 metros. ¿Cómo lo sé? Aquí está. Esto nos dará como resultado el eje A3, ¿verdad? Es decir, este. Y aquí lo tenemos, 662.725.7483. Perdón, 83. Aquí ya había cometido yo un error de D. Ahí está. Y ahora en la siguiente lo dejo igual y en la calculadora modifico la distancia final, que en vez de ser de 8 va a ser de 16, ¿verdad? O sea, 8 más otros 8, ¿verdad? Así de sencillito. Entonces aquí en la calculadora le movemos de 8 a 16 y tenemos el A2, el este de A2, 662.733.7483, ¿verdad? ¿Que esté quedando claro o más o menos? Aquí saben que estoy cometiendo un error, lo voy a corregir. Y ya vi que en una calculadora no lo escribí correctamente. Entonces voy a volverlo a mover. Lo bueno es que en este caso, bueno, llevamos nada más 2. Le puse una suma en vez de una multiplicación. Lo bueno es que, bueno, nadie me había corregido, pero bueno, de una vez. Ahora sí, 662.717.7628. ¿Verdad? Vamos a ver un incremento pequeñito. De este a este va a ser muy pequeñito, pero de todas maneras debe ser importante. Ahora sí modifico a 16 metros teniendo 662.717.7794. ¿Se fijan? Es pequeñita la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos sobre el mismo, casi azimut 0. Y por último, al siguiente. Profe, Sí, dígame. en la misma operación de la calculadora le borramos, o sea, el 8 y ponemos 16 para no borrar toda la... Exactamente es lo que yo estoy haciendo. Nada más le borro el 8 y le escribo 16 y en la siguiente le voy a escribir 24, que son 8 más 8 más 8. Exactamente es eso. Es la misma coordenada inicial, el mismo azimut, nada más cambia la distancia, ¿verdad? Sí, nada. Entonces en la siguiente le cambiamos a 24 y nos quedaría 717.7961. Ahí está. Tenemos dado ya la coordenada este, ¿verdad? Ahora, en la siguiente lo que hacemos es vamos a escribir ahora, vamos a
sustituir por el azimut, la coordenada y como inicial y por la función coseno, utilizando la fórmula similar, o sea, 2286.200.1049 más lo que nos salga de multiplicar el coseno del mismo azimut de 0 de este 078.57 por una distancia, por ejemplo, primero de 8, ¿verdad? Que en este caso, bueno, es precisamente la que habíamos. Muy bien. Bueno, si alguien me está siguiendo ahí, por favor nada más me corrige si yo cometo un error para que, bueno, no nos vayamos con alguna pregunta o algún error, ¿verdad? Entonces aquí veremos que la siguiente tendrá 2286.208.105, ¿verdad? 8 metros que hemos subido de aquí para acá. Vamos, creo que bien. La siguiente nada más le vamos a modificar, en vez de 8 le vamos a dar 16, dándonos aquí 2286.216.105, ¿verdad? Lo mismo, prácticamente nada más le sumamos 8, creo que vamos bien. Y en la siguiente 24, dándonos 2286 224.105. Prácticamente estamos en lo mismo, ¿verdad? Ahí está. Bien, ahora, de esa misma manera vamos a calcular ahora el eje, por ejemplo, bueno, lo vamos a dejar al final debido a que no habíamos calculado ningún punto sobre el eje B, pero de aquí podemos calcular hacia arriba, o sea, del 4, del C4. O sea, desde aquí vamos a calcular hacia los dos C, pero con una distancia, por ejemplo, de 16 y luego de 24, porque en el 3 no hay zapata, solamente de el eje 4 hacia el 2 y el 1, ¿verdad? En este caso, Okay. repito, el C. Sí, adelante. Bueno, en el caso de las coordenadas en Y, nada más se le puede sumar los metros. Porque veo, bueno, en el anterior salen los mismos decimales, nomás cambiando los metros. Exactamente. Bueno, en este caso nos da de esa manera porque el azimut que tenemos aquí es casi cero. Casi estamos caminando hacia arriba, ¿sí? Pero en caso de que tengamos azimut diferentes, pues sí tendríamos que hacer el cálculo. Pero se debe a esto. En este caso vamos a ver que sí tenemos un pequeño desfase en el otro sentido. Es decir, vamos a ver que de esta zapata, aunque está en la misma Y, vamos a ver que no nos va a dar lo mismo. Entonces sí habrá que calcularlo así. Pero en este caso coincide prácticamente porque estamos casi sobre el eje 0. Sobre el norte, digamos así, ¿verdad? Ok, sí. Muy bien. Entonces vamos a proyectar ahora desde, como les repito, del C4 hacia arriba, ¿verdad? O sea, estos de acá. Tendríamos 662.730.7462 más lo que nos salga de multiplicar el seno, ¿sí? Que en este caso de nuevo es este azimut, el seno del azimut de 078.57 por una distancia, que en este caso de nueva cuenta la primera va a ser 16. ¿Por qué va a ser 16? Ya lo habíamos comentado. De 4 hacia el 3 no existe zapata, me voy a ir hasta el 2, que son 8 más 8, ¿verdad? En este caso la primera distancia sería 16, obteniendo entonces aquí esta coordenada 662.730.7794. y por último aquí, o por último en este eje, por lo menos en X, tendríamos aquí, cambiamos la distancia a 24 dándonos 662.730.7961, ¿sí? Cambia muy poquito. Ahora en la siguiente vamos a utilizar esta coordenada Y y aplicamos lo mismo. Aquí vamos a ver cómo ya no nos corresponde con las de arriba. Vamos a ver qué tanto desfase pudiéramos tener. Por ejemplo, la siguiente será como inicial 2286.200.078 por lo que nos salga de multiplicar el coseno del
azimut de 0, 7, y en este caso el primero le vamos a dar de nuevo como distancia 16 metros para obtener el punto C2, 22, 86, 216.078. Y ahora por la distancia de 24, dándonos aquí un valor de 2286, 224.078. Y vemos aquí, por ejemplo, que ya no corresponde. Este A1 no es exactamente igual a este, ¿verdad? Tenemos casi 3 centímetros de diferencia, ¿verdad? Porque no estamos sobre el eje. Estamos muy cercanos, pero no estamos sobre el eje. Por eso la importancia de calcular. Vamos a hacerlo un poquito más ágil para alcanzar a ver lo que nos falta. Del punto D4 ahora hacia arriba. Perdón, ahí está. Ahora el que sigue. Tenemos 662.000 como coordenada inicial. 662.735.7462 por lo que nos salga de multiplicar el seno del azimut de 0, 7 y 8.57 por una distancia, que en este caso la primera es de 8. Aquí está, ¿sí? 8, 16 y 24, ¿verdad? Lo cual nos dará el eje 3, 662.735.7628. La siguiente por una distancia de 16, 662.735.7794, y luego por una distancia de 24, 662.735.7961. ¿Sí? Ahora vamos a calcular esto. ¿Sí? La coordenada en Y, 22.86.200.0675. ¿Verdad? Bueno, si a alguien no le está quedando claro, por favor me lo hace saber. De todas maneras, bueno, este video va a quedar ahí como respaldo y consulta, pero bueno, espero que estemos entendiendo qué estamos haciendo. 2286.208.067 y luego por 16, 2286.216.067. ¿Sí? Aquí parece que también nos va a coincidir. 2286.224.067. Aquí no hubo problema. Y al final, en el E vamos a hacer lo mismo. ¿Verdad? Ahora estas como iniciales, ¿verdad? Entonces tenemos 66.2740.5462 más lo que nos salga de multiplicar el seno del mismo azimut por la distancia, por ejemplo, de 8 primero. 662.740.5628. ¿Sí? Y luego por una distancia de 16, 662.740.5794 y luego una de 24, 662.740.5961. Enseguida lo vamos a calcular para la Y, 2286.200.058. ¿Sí? Y una distancia primero de 8, ¿verdad? Vamos a ver si nos da lo mismo. 2286 208.058. ¿Sí? Enseguida para una de 16 probablemente nos dé lo mismo, parece que sí. 2286 216.058 y bueno, la siguiente va a ser lo mismo. 22 aquí me faltó un 8. 2286, ahora sí, 2286 216.058. Perdón, 24, ahí está. Y por último, bueno, ya este punto nada más lo vamos a proyectar desde el A3, por ejemplo, con una distancia de 5.50, o sea, de el A3, ¿verdad? Tenemos aquí que son 662.717.7628 más lo que nos salga de multiplicar el seno
En este caso ya son de 90, ahora ya no vamos a utilizar el de 0, ¿verdad? Y habíamos dicho una distancia de 550, ¿verdad? Dándonos aquí un valor de 662.723.2628. Y por último, ya nada más para concluir, de nuevo tomamos el A3, ¿verdad? Que es el único que tenemos aquí, ¿verdad? El más cercano, lo vamos a multiplicar así. 2286, 216, perdón, no, 208, o sea, este de aquí, ¿verdad? 2286, 208.105 por lo que nos salga de multiplicar el coseno del mismo azimut de 90, 7, 8 y la misma distancia de 550, dándonos un valor de 2286 208.094, ¿verdad? Y bueno, aquí ya tenemos las coordenadas, ¿verdad? Bueno, ya por temas de tiempo, la siguiente semana, si les parece, vemos los temas faltantes o el cálculo de desplantes y bueno, ya temas de nivelación para poderlo nosotros desarrollar. En la práctica de esta semana, correspondiente a la semana siguiente más bien, vamos a desarrollar precisamente el cálculo de ejes de coordenadas y bueno, ya después veremos el tema de nivelación. Todo esto corresponde al tema de nivelación, donde vemos elevaciones de terreno natural, de desplante, alturas de excavación, y otros elementos, así como niveles constructivos que deberemos de conocer, ¿sí? Entonces, bueno, con eso prácticamente terminamos el tema. Entonces, bueno, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y en lo que por ahí surgen algunas preguntas, les pediría que nos mandaran aquí en el chat presente para la asistencia. ¿Sí? A ver, respondo una pregunta de la compañera Katia. Me dice que no entendió muy bien cómo elegir el punto para calcular. Sí, claro. Bueno, elegimos el punto como el punto base, digamos, o el punto inicial. Recuerde que en la fórmula que tenemos aquí nos habla de una coordenada inicial. ¿Sí? ¿Cómo determino cuál es la coordenada inicial? ¿Sí? Me imagino que por ahí va su pregunta. La coordenada inicial es de dónde a dónde estoy proyectando. ¿Sí? Si yo proyecto, por ejemplo, esta zapata, la proyecto de aquí hacia acá, esta coordenada inicial será la del vértice A3, el cruce A3, que es este. Si yo proyecto, por ejemplo, desde aquí, el D3, quiero proyectar el D1, entonces tomo como inicial el D3 y de allí le sumo lo que nos salga de multiplicar el seno por la distancia. ¿Sí? O sea, deberemos de conocer o deberemos de tener muy claro de dónde hacia dónde estamos calculando o de dónde hacia dónde estamos nosotros proyectando. Esto tiene mucho que ver tal vez con el hecho de podernos ubicar geométricamente sobre un plano de coordenadas. ¿Sí? Porque es importante saber en qué coordenada estoy y hacia qué coordenada voy. Y todo esto nos va a permitir determinar pues hacia dónde. Bueno, no se podrá determinar de un solo punto todo. ¿Sí? También buena su pregunta. No podremos determinar de un punto únicamente, no se pudiera determinar por la siguiente razón. Sí, dígame. Es con respecto a eso, sí se podría determinar, pero tendríamos que calcular los azimuts hacia los demás puntos, nada más, ¿no? Pero sí se podría, ¿no? Bueno, efectivamente, sí, tienes la razón. Efectivamente se podría, pero para ello yo necesitaría calcular este azimut, por ejemplo, de aquí, el azimut hacia acá, y luego, a lo mejor, perdón, ya lo hice pequeñito, y luego, a lo mejor, de este mismo punto, proyectar el azimut de aquí hacia acá, ¿verdad? Que sí se podría, claro, pero el cálculo de este azimut realmente es bastante más complejo, porque como no tengo coordenadas de aquí, pues ¿cómo calculo el azimut? Tendríamos que resolver trigonometría, generar
con ley de cosenos a lo mejor ir desarrollando las distancias y de ahí calcular el ángulo de giro mediante trigonometría y sería mucho más complicado. Se podría, claro, pero necesitaríamos estos azimuth que sí nos determinan, digamos, más trabajo que lo que estamos haciendo. Ahora, yo normalmente digo como recomendación, cuando es digamos así, un proyecto local, un proyecto pequeñito, yo en lo personal normalmente genero que los ejes de coordenadas, o los ejes constructivos, más bien, ejes constructivos como A, B, C, D, E y 1, 2, 3, 4, estén en un plano perpendicular a mi sistema de coordenadas. O sea, que para yo proyectar de 4 hacia 3, yo nada más le sumo. Ya no proyecte con azimuth, ni mucho menos. Inclusive ustedes van a trabajar en el transcurso de esta semana, una de las prácticas, uno de los ejercicios será así. Cuando el eje A yo lo alineo perfectamente al norte, y en su defecto o por consecuencia los ejes 1, 2, 3 y 4 los alineo a un eje este, entonces yo para calcular X y Y es simplemente sumas y restas. Y esto, bueno, yo en lo personal lo suelo aplicar de una manera muy ya práctica cuando los proyectos son pequeñitos, cuando los proyectos lo permiten. Cuando no, bueno, habría que calcular de azimuth por azimuth para que no tengamos problemas. Pero bueno, no sé si... Por eso comentó en las diapositivas pasadas que alineáramos la columna con el eje X, ¿verdad? O el eje Y. Exactamente. Es una recomendación que nos ayudará mucho para facilitarnos el cálculo. Porque repito, cuando estamos sobre un eje de coordenadas es simplemente sumar o restar lo que nos digan aquí como distancias entre ejes, lo cual pues se convierte en una coordenada muy muy sencillita. Inclusive es muy común ya en la práctica que nosotros, por ejemplo, en vez de manejar, en este caso manejamos UTM, ¿verdad? Por cuestiones de que partimos de un proceso, digamos, riguroso para hacer un trazo riguroso con base en un levantamiento. En caso de que a mí se me complique, yo simplemente puedo decir, a este punto de aquí, a este punto yo le doy 0, 0. Así, 0, 0. Entonces, el eje, por ejemplo, el punto A3 será el mismo 0 en X y 8 metros en Y. Y así, por ejemplo, este punto tendrá 5,50 en X y 8 metros en Y. Y fíjense cómo ahora al iniciar en 0, 0 son coordenadas locales. ¿Cuánto subo? ¿Cuánto me desplazo? Sabiendo que, ya lo sabemos, hacia arriba incrementan las Y y hacia la derecha incrementan las X. Sabiendo eso, entonces es simplemente ir sumando o restando y eso me facilita. Y eso, repito, es lo que en muchas ocasiones en la práctica profesional, cuando son sobre todo obras pequeñitas, se puede desarrollar de esa manera. Pero bueno, no recomendable para obras grandes. Porque si hablamos de un edificio, por ejemplo, de, no sé, a lo mejor 20 ejes en X, y a lo mejor algunos ejes no son perpendiculares, porque suele pasar. Hay, por ejemplo, edificios que no siguen un eje totalmente perpendicular entre ellos, pues ahí sí tengo que hacer punto por punto y ir calculando. Inclusive nos suele ocurrir que calculamos o proyectamos o trazamos ejes radiales, o sea, que están dados a partir de un círculo. Y todo eso se nos va complicando un poco, pero en su momento dado, bueno, la experiencia nos permitirá ir ideando algunas soluciones, pero repito, cuando la obra lo permite y es pequeñita, se puede ir generando esta retícula local de un cero inventado y de ahí generamos lo demás. Pero cuando también entra una parte de supervisión en una obra horizontal o una obra de edificación, pues ese tipo de detalles prácticamente no nos van a servir. Porque, ¿qué sucede también en la edificación? Hay una brigada de campo que traza, ¿sí? Por ejemplo, se contrata una empresa y esta empresa se contrata para construir la cimentación, por ejemplo. Solamente la cimentación. La empresa hace su trazo con su topógrafo, digamos, de la empresa y traza los ejes de las zapatas y traza o da nivel a las zapatas. Bien, enseguida llega otra segunda empresa que dice, bueno, esta empresa está contratada para la estructura. La empresa de la estructura pues no va a poder trabajar con un eje 0, 0 de coordenadas. Le va a pedir al
topógrafo, digamos, anterior, pues que le dé puntos de referencia, que son precisamente las estaciones que hablamos aquí. Esta estación deberá ser entregada y esta estación deberá ser entregada para que el supervisor después o el topógrafo que sigue pues pueda continuar con el trabajo. Por otro lado también normalmente existirá otra brigada que no ejecuta la construcción, pero que sí ejecuta una supervisión, que es precisamente la supervisora de topografía, que tiene que ir verificando que los trazos que van generando las empresas sean concordantes con el proyecto general. ¿Sí? Porque no podemos confiar en que un topógrafo de una empresa, digamos, pueda cometer un error y eso impacte a las demás empresas. Y se convierte en un tema bastante más complejo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto la experiencia nos ayudará a entender un poquito más. Y bueno, como les comento, la siguiente semana vamos